profundidad. Vamos a ver una gráfica más en la siguiente imagen que me puede explicar un poquito las posibles etiologías de acuerdo a lo que se va teniendo o investigando. Entonces, vamos nosotros a ver también las características clínicas, el tipo de pacientes, los desencadenantes, así como también algunas características, por ejemplo, del estado mental de los pacientes, el estado intelectual y las posibilidades de cambios psiquiátricos en los mismos. Bueno, de esta forma trataremos de buscar la etiología lo más cercana posible. Recuerden que el tipo de crisis es importante y por eso hacemos énfasis en el tipo de crisis que tenemos. Y habíamos puesto el diagnóstico diferencial. No toda convulsión es epilepsia, no todos los movimientos anormales son convulsiones. Por eso habíamos puesto de crisis. Hay crisis tónico-clónicas, crisis clónicas, crisis mioclónicas, atónicas, etc. Igual pasa con la frecuencia de las crisis o de los ataques en los pacientes. La frecuencia es muy variable. Ahí no podemos decir, es que si te da una crisis al año, es tal tipo de epilepsia, o la crisis, o la epilepsia genética, o la epilepsia postraumática te debe de dar 6 crisis al año. No, eso es independiente. El número es variable, porque depende de muchos factores, del tratamiento, de que el paciente tenga apego al tratamiento y de que no tenga factores desencadenantes. Esta gráfica que publicó el doctor Sentíes, que es un epileptólogo prestigiado en México, me dice claramente qué es o cuáles son las variaciones en cuanto a la etiología de las epilepsias secundarias o las epilepsias que se van presentando como síntoma de otra patología, o sea, sintomáticas. Entonces, bueno, la epilepsia sintomática es aquella que se presenta como síntoma, no como enfermedad, sino epilepsia como síntoma de otra patología. Uh-huh. Entonces, tenemos nosotros ahí, vean, de 0 a 4 años de edad y de 5 a 15, como las transformaciones del desarrollo que están marcadas en rojo son las que más me están causando la epilepsia. En verde son las neuroinfecciones o infecciones del sistema nervioso. Del 5 a 14 años en azul empieza a ver ya el traumatismo que toma un importante auge, el traumatismo craneoencefálico en los 15 a los 24 años de edad. Ya para los 25 a 44 baja el traumatismo, pero aparece el naranja, que se equivale a los tumores cerebrales, alcanzando ahí su máximo de 45 a 64. Los tumores ocupan un buen lugar en frecuencia, sin embargo ya hizo su aparición el amarillo, que corresponde a la enfermedad vascular cerebral, que sin duda a la edad avanzada es la causa más frecuente. Aunque también en negro ya vemos algunos pacientes importantes también, en número, que tienen una epilepsia por situaciones degenerativas, como podría ser los procesos demenciales, la enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencias en donde se pierden neuronas y se pierde el equilibrio de la neurotransmisión. Bien, esas serían las epilepsias secundarias a algún otro proceso. Habíamos comentado la epilepsia que empieza antes de los 20 años corresponde a epilepsias de inicio temprano, y la que aparece de inicio tardío después de los 20 años. Las causas de inicio temprano tienen que ver, por lo regular, con situaciones perinatales, como toda la lista que ven ahí, aunque un porcentaje importante es de causa genética. Aquí, el primer renglón dice ahí que tenemos causa idiopática. Hasta hace algunos años, cuando a un pacientito, un niño, hacíamos estudios, no encontrábamos ninguna lesión, pero el niño tenía epilepsia y no tenía ningún problema. Entonces decíamos epilepsia idiopática. Pero actualmente ya ha cambiado. Todas las epilepsias idiopáticas tienen un origen genético.
Lo que es más, muchísimas enfermedades, sobre todo neurológicas, van a tener un origen genético. Y basta echar un ojo, por ejemplo, al Parkinson, al Alzheimer, entra la epilepsia, entra la esclerosis múltiple, van a tener una situación genética significativa. Y bien, entonces, esa parte, eso ha ocasionado a nivel de la medicina privada un poquito de problema, porque cuando ustedes le ponen a un paciente que tiene etiología genética y ese paciente pues, tiene un seguro de gastos médicos que evidentemente no le va a cubrir los gastos si es que ponemos que el problema es genético, como sucede en muchas epilepsias que antes se consideraban idiopáticas. ¿Bien? Entonces, todo lo que ven ahí de problemas perinatales, pues se puede sumar en varios pacientes, se suman varios factores y eso contribuye a un diagnóstico precisamente de epilepsia de inicio temprano. Los síndromes. No es tan importante que sepamos los síndromes al 100%, pero sí es importante que sepamos que existen los síndromes epilépticos. Estos síndromes epilépticos corresponden precisamente a conjunto de signos y síntomas que van a formar parte de diferentes etiologías, como por ejemplo síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, de Dus. También esos síndromes son, por ejemplo, el síndrome de West, un niño que tiene retraso de desarrollo psicomotriz, con diferentes tipos de crisis y con ciertas características en el electroencefalograma que muestran, por ejemplo, la presencia de polipuntas o de un electroencefalograma con cambios significativos en cuanto a la actividad eléctrica cerebral. Entonces, estos síndromes, a menos que nos guste muchísimo la pediatría y podemos pensar en dedicarnos a eso. Si no, bueno, sepan que existen los síndromes y en algún momento podemos integrarlos, pero será importante que sepamos que existen los síndromes en los niños, como este caso de este niño que tiene retraso psicomotriz y tiene espasmos infantiles. En los adultos, cada vez hay menos cisticercosis, de manera que la causa parasitaria va a ir disminuyendo paulatinamente, pero vamos a ver la causa postraumática tomando el primer lugar en la etiología de epilepsias tardías o secundarias. Pero ahí viene también empujando la epilepsia tumoral. Los pacientes con alcoholismo pueden desarrollar epilepsia tanto por el exceso de alcohol como por la supresión del alcohol. La epilepsia vascular, que corresponde a las enfermedades, sobre todo a las malformaciones arteriovenosas, los angiomas venosos, y también tendremos el evento vascular hemorrágico y menos frecuentemente el evento isquémico. Y por último, la causa metabólica, principalmente las situaciones como la hiponatremia, el desequilibrio electrolítico, la deshidratación, el ayuno prolongado, que serían las situaciones metabólicas. También podemos tener un desencadenante de crisis el hecho de que el paciente deje de tomar sus medicamentos. Cambios emocionales como el estrés, falta de sueño, o sea, el desvelo, estímulos externos como ruidos o visuales como la fotoestimulación, la luz intensa, el teléfono celular, etcétera. La hipertermia en procesos infecciosos puede ser causa de desencadenar crisis en epilépticos y por supuesto también el dolor puede ser causa de epilepsia. La fotoestimulación, una mención aparte requiere esto de la fotoestimulación.
De hecho, cuando hacemos un electroencefalograma, podemos poner luces estroboscópicas para ver la fotoestimulación. Este ejemplo, se trata de una chica que va a prender su monitor de la computadora y en el momento que lo prende, es un impacto visual fuerte que lo vamos a ver reflejado en sus lentes. En ese momento, justo en ese momento, dos cosas. Unas ondas de polipuntas en el electroencefalograma que se le está tomando en ese momento, porque es un video EEG, y un movimiento tónico o movimientos clónicos de la cabeza de la paciente, movimientos clónicos de la cabecita, totalmente inconsciente y regresa rápido en cuanto pasa la descarga. Fíjense bien. ¿Sí? Y entonces ahora viene seguramente a nuestra mente. En la noche que están ustedes chateando con los cuates, ya como las 12 de la noche, 1 de la mañana, su celular, las luces en su cuarto apagadas, pero el celular a todo lo que da de intensidad. Y estando al 100% de despiertos, de repente cabecean un poquito. Y ¿sabes qué? Mi cuate, no es mañana porque ya me está ganando el sueño. Pues no, es una descarga normal que provoca una especie de crisis, de bloqueo, que por eso pareciera que estamos como cabeceando de sueño, pero la verdad es una descarga epiléptica. Los desencadenantes de crisis hay que recordarlos: desvelo, ayuno prolongado, luz y sol intensos, fatiga, estrés, y suspender los medicamentos antiepilépticos. Bien, vamos, ¿qué hacer en caso de crisis? Observar un fenómeno con detalle, no tratar de contener manualmente el desarrollo de una crisis, no colocar ningún objeto en la boca, ni pañuelo, ni meter una batelenguas, ni una compresa, ni menos los dedos. Los riesgos a meter un objeto en la boca es que se exacerbe el reflejo nauseoso y el vómito puede acabar con la vida del paciente si hay broncoaspiración. O podemos tener lesiones dentarias y velofaringias mucho más serias que la mordedura de lengua, que es lo que se trata de evitar. Obviamente, vamos a poner el cuello en hiperextensión, poner el paciente en decúbito lateral y protegerlo contra traumatismos. O sea, no contener manualmente es que no le echen un montón, que no se encimen al paciente, pero sí protegerlo, que no se esté golpeando con algún mueble o con el piso en la fase de los movimientos clónicos. Ya que pusimos el cuello y la boca en posición lateral en caso de una crisis, incluyendo en el periodo de somnolencia posictal, porque a veces hasta ese momento puede llegar náusea y vómito. Evaluar la función respiratoria, mantener permeabilidad de las vías aéreas, checar que la frecuencia cardíaca esté bien, la evaluación cardiovascular, etc. Y veamos o busquemos algún dato de focalización. ¿Qué tal si en la crisis o en el posictal veo que el paciente tiene una hemiparesia o una parálisis facial o una desviación de la mirada conjugada? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Tenemos a nuestro paciente, vamos a ver, hacer un interrogatorio directo o indirecto, a ver los antecedentes de las crisis. Señora, ¿su hijo ya tuvo crisis así? Sí, los interrogamos y buscamos las posibles causas de descontrol. O no ha tenido, entonces vamos a interrogar y buscar las posibles causas de una epilepsia que está empezando. Y a esos pacientes, en los que están empezando por primera vez, a ellos hay que hacerles tomografía, laboratorio, incluyendo los electrolitos, que es muy importante, y también hacer un perfil toxicológico. Vamos a tratar de identificar la causa y después establecer un tratamiento, diagnóstico y tratamiento para mandarlo a neurología. Obviamente, cuando hacemos los estudios, ¿qué podemos encontrar en la tomografía? Podemos encontrar desde una disgenesia del lóbulo temporal, cisticercosis, traumatismos, tumores, abscesos, etc. Pero también, vean ahí, otras causas frecuentes de crisis. Que el paciente ya sea epiléptico y haya suspendido los medicamentos antiepilépticos, o no es epiléptico, pero tomaba benzodiazepinas, se los suspendió bruscamente, o relacionados con el alcohol y las drogas.
Otras causas frecuentes: la hiperglucemia, la hipoglucemia, la hiponatremia, como ya vimos, preeclampsia, la aplicación de contraste venoso, terapia endovascular, terapia electroconvulsiva, que ya casi no hay, y la cisticercosis. Para iniciar nuestro tratamiento, ya estamos entrando al tratamiento, debemos de tener un diagnóstico firme. Sobre todo, saber que existe un riesgo de recurrencia de crisis. Valorar las características de las crisis, el tipo de crisis, la frecuencia, la gravedad, el momento de ocurrencia de las crisis y los factores precipitantes. Hay que explicarle al paciente ampliamente y a los familiares qué es lo que está pasando. Tener en cuenta las expectativas del paciente para que cumpla el tratamiento. No puedo decirle que el tratamiento es de por vida, pero tampoco que el tratamiento dura un mes o 15 días. Hay que ir poniendo en claro qué es lo que está pasando y en qué consiste la enfermedad de la epilepsia en el caso del paciente. Qui joue de la musique et papa un topic. Un quoi, le dernier? Un quoi? C'est quoi le dernier? Raconte. Qu'est-ce que j'ai dit comme chiffre? Tipo de crisis: crisis de ausencia, la duración, la gravedad, la frecuencia con la que pueden dar y en cuándo ocurren. Todos esos nos van a servir para poder evitar los factores desencadenantes de crisis. Bien, cuando un paciente tiene crisis, sobre todo tónico-clónico generalizadas, o sea, las convulsiones, y llega a un servicio de urgencias, pues hay que poner el tratamiento, que es lo que vamos a ver ya en la próxima clase. Pero, ¿y cuánto tiempo lo mantengo en urgencias? Ya se le quitaron las crisis, pero ¿cuánto tiempo lo voy a dejar ahí? Eso no lo podemos saber, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ideal, como dice ahí, es que esté por lo menos en observación 48 horas. Situación que nunca pasa en nuestro medio, porque evidentemente no hay lugar para tener un paciente que tuvo una crisis convulsiva y que lo voy a vigilar 48 horas para que ya no tenga crisis. Bueno, algunas veces 24 horas, 12 horas, y algunos pacientes están de 3 a 6 horas en un servicio de urgencias y después ya son egresados. Bueno, ustedes tienen un niño de 3 años que tiene amigdalitis, fiebre de 39 grados y tuvo una crisis tónico-clónica, o sea, una convulsión. Y la mamá llega con ustedes y le dice: es que tenía 39 grados de temperatura, doctor, porque tiene faringitis. Bueno, y convulsionó, doctor, mi hijo tiene epilepsia. Ahí es que le vamos a contestar. Y nosotros tajantemente le vamos a decir: no tiene epilepsia. ¿Necesita medicamentos antiepilépticos? Pues no, ya no soy tan tajante, pero pues le digo que no. Es una crisis febril. Oye, doctor, pero si no le doy tratamiento, ¿no tendrá otra crisis después? No, yo creo que no. Bueno, y entonces empieza en mi mente a aparecer. Y si tiene otra vez fiebre, y si hay otra crisis febril, seguramente va a volver a tener crisis. Entonces, la mamá les pregunta: ¿es necesario hacer algún estudio, una tomografía, un electrocefalograma? Pues ya ustedes siguen dudando cada vez más, porque precisamente es muy incierto esto que está pasando. Doctor, si lo damos tratamiento, bueno, ya veo que convulsionó, pero si le damos tratamiento, usted me dice que no lo necesita, pero si le damos tratamiento, no vamos a prevenir que tenga atrofia de su cerebrito por tantas crisis, como la esclerosis mesial, que es en el lóbulo temporal. Obviamente la mamá no me va a preguntar de esclerosis mesial porque no sabe qué es eso, pero es lo que sucede en la atrofia temporal. O le damos tratamiento, no tendrá efectos secundarios. O sea que empieza un chorro de preguntas y de dudas. Entonces, a ver, la señora tiene 4 hijos y a este chico ya van 2 veces que le dan crisis febriles. Entonces, así pueden ser 3 crisis, 4 crisis, pero un día llega la mamá con el niño que volvió a tener crisis convulsivas, tónico-clónico generalizadas, pero que creen que ya no tuvo fiebre. Ahora ya no es fiebre. Así es de que las crisis febriles recurrentes pueden ir ocasionando un daño tardío. El daño tardío
va a ocasionar crisis y el niño que no era epiléptico se vuelve epiléptico. Bueno, vamos a dejar el tema hoy aquí, chavos, para que el lunes ya veamos el tratamiento y vamos a terminar, yo creo, epilepsia entre lunes y martes. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Adiós.